Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos. La semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará y activará nuestras vidas. Amén. Amén. Abra por favor su Biblia, ya que el pastor Freddy citó al apóstol Juan. Yo también le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Tenía unos versículos, pero vamos a leer varios. Quiero que usted se lleve por lo menos 18 versículos de este Evangelio hoy en su mente, en su corazón, y vamos a compartir de unos cuantos de ellos. Amén. Voy a leer de la Biblia, la versión Reina Valera contemporánea. Así que entonces, si usted tiene Reina Valera el 60 u otra, pues vaya siguiendo la lectura. Y dice la escritura así: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas. Diga conmigo: todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, en la palabra, y la vida era la luz de la humanidad o de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo: de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Amén. Me parece extraordinaria esta revelación que el Espíritu de Dios le permite tener a Juan, y que es la introducción. Esta es la presentación. Es como decirnos: te presento a Jesús. Amén. Les presento a Jesucristo, les presento al Hijo de Dios. Es la manera en que el apóstol Juan nos presenta a Jesucristo. Cuando lo presentan a alguno de nosotros, digamos, yo presento al pastor Freddy algo, el pastor Freddy Pereira, ¿verdad? Pastor en Iglesia El Shaddai, es el líder de Relevante, es un empresario que hace un buen papel, ¿verdad? Amén. Entonces, esposo de María Emilia, papá de Emilio. O sea, vamos dando pormenores acerca de quién es la persona. Y esta es la forma en que el apóstol Juan viene y dice: este es Jesús. Aquí les estoy presentando al Mesías, les estoy presentando al Hijo de Dios, les estoy presentando al Salvador del mundo, les estoy presentando a aquel que tiene la respuesta para tu vida, a aquel que puede solucionar el problema real de tu alma, de tu corazón, el problema de la eternidad. Es el que le da sentido a tu vida, es el que le da trascendencia a tu vida. Así es como Juan presenta a Jesús.
Y lo dice de esa manera: Él es en el principio el verbo, la palabra, el vocablo que usa, la expresión que usa es el logos, porque también estaba hablándole a esa universalidad que había en ese momento, que ya se había dado a través del helenismo, de la expansión de la cultura griega, que ya había tocado tanto Occidente como Oriente. Ahora el Imperio Romano era el gobierno sobre la parte occidental del mundo y una parte del área oriental, ¿verdad? Y entonces habían reforzado, más bien dicho, lo que ya siglos antes había hecho Alejandro el Grande: llevar la cultura helénica prácticamente hasta el Medio Oriente. Y entonces todos tenían un entendimiento o un conocimiento de logos, parcial, en diferentes versiones, en diferentes modelos, en diferentes aspectos, explicaciones, unos muy superficial, otros tal vez muy profundo. Y es el vocablo, es la expresión que usa el apóstol Juan, el logos, porque el logos era como la expresión que identificaba aquello que le daba origen a todas las cosas o le daba sentido a todo. Y él dice: Jesucristo es quien le da sentido a todo. Jesucristo es el origen de todo. Es más, dice, el logos estaba desde el principio. Jesucristo estaba desde el principio, estaba presente, es Dios mismo. De Él se origina todo. Y sin Él nada de lo que ya fue hecho. Nada de lo que ya está realizado fue hecho. ¿Qué es lo que ya estaba hecho? Este mundo, esta tierra. Dice que usted y yo ya estábamos hechos, o por así decirlo, o concebidos desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos ahí. La semilla ya estaba en Adán, ya estaba y ya estaba lista Eva para ser quien recibiera esa semilla. O sea, ya estábamos ahí, ya estaban los ángeles, ya estaban los principados, las potestades, los demonios, todo ya estaba hecho. Y sin Jesucristo, dice, nada ha sido hecho. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos siempre tener presente es que sin Jesucristo no hay origen. Si nosotros no creemos en Jesucristo, pues tal vez nos originó algo más. Pero si nosotros entendemos esto, sabemos que en Jesucristo está nuestro origen. Y ahí es donde empieza todo, donde empieza todo lo que va a darle trascendencia a nuestra vida, todo lo que le va a dar un significado a nuestra vida a través de Jesucristo. Entendemos el origen. Si entendemos el origen, entonces entendemos muchas cosas de la vida. Si usted y yo entendemos que alguien, un ser humano engendrado, un ser humano concebido y dado a luz, es o fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, es la voluntad de Dios, está en el corazón de Dios, entonces entendemos también que tiene dignidad, que tiene valor, que es una vida que tiene valor. Eso no es algo, no es una cosa, no es algo que se pueda decir, lo vamos a desechar. ¿Me estoy explicando? Se habla que antes quienes vinieron a conquistar, ¿verdad? Las generaciones pasadas y vinieron a conquistaron pues de Europa, conquistaron más bien temas, colonias en África y aquí en América. Creían en ese momento que las personas, los nativos que estaban ahí no tenían alma o no eran seres humanos completos, eran una especie de humanoides. Hubo una creencia de eso hasta que tuvieron que pararse. ¿Quiénes? Los cristianos. Hasta que tuvieron que levantarse los cristianos de ese momento a decir: momento, esto no es así, esto es falso. Son seres humanos y como seres humanos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tienen una dignidad inherente, una dignidad propia. Hoy debemos levantarnos nuevamente para decirle que
ese ser humano desde el momento de su concepción es un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto tiene un valor y tiene una dignidad inherente, y que no le vamos a permitir a una legislación, a un gobierno, ¿verdad?, o a cualquier circunstancia, ¿verdad?, de ideología mundana, decir que no es un ser humano, y que va a ser un ser humano hasta tal vez hasta ciertas semanas, hasta cierto tiempo, cuando ya tenga ciertas cuestiones formadas, y hasta ahí entonces como que de repente por arte de magia, diría, ¿va?, se convierte en ser humano, y entonces ahí ya no se puede matar, o por lo menos decir que si se mata pues ya se consideraría un asesinato. Me estoy explicando, porque los creyentes sabemos el origen. ¿Sabe usted cuál es el origen de su esposo, de su esposa? Y los respeta por eso, lo valora por eso. ¿Sabe usted cuál es el origen de los niños que están a su alrededor? Los valora y los respeta por eso, les da dignidad por esa razón. ¿Sabe usted cuál es el origen de los ancianos o de las personas mayores que están alrededor de nosotros? Y los valoramos, los respetamos y los dignificamos por eso, por esa razón. Si sabemos cuál es el origen, entonces también sabemos cuál es el valor y sabemos cuál es la dignidad. ¿Sí o no? Mírenle cómo son las cosas materiales. Si es una cuestión de tal marca y hecho en tal lugar, vale más que lo que es de otra marca y hecho en otro lugar. ¿Sí o no? ¿Les asignamos valor o no? Diferente. Se les asigna valor diferente a las cosas por el lugar donde se originan. Entonces, de la misma manera somos los seres humanos. Los seres humanos fuimos creados, ¿verdad?, en esa imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto ahí ya tenemos una dignidad. Así que entonces dice la Escritura, todo fue hecho por Jesucristo, y sabemos que de ahí viene. Y después dice, y la Reina Valera contemporánea, como pues muchas de las traducciones de la Biblia que habla del verbo o habla de la palabra para referirse a esta expresión logos, entonces dice, en ella, o sea, en el verbo o en la palabra estaba la vida. Ahí está el germen de la vida, ahí es donde acontece la vida. Por eso es que Génesis capítulo número 1 dice que Dios dijo, y es cuando Dios habla que entonces sucede la vida. Es cuando suceden las cosas, es cuando se genera la creación, surge la luz, surge la hierba, hay orden, empieza a establecerse todo lo que vemos nosotros en Génesis capítulo 1. Pero es cuando la Biblia lo que nos enseña aquí es una verdad poderosa, es cuando habla. Hace poco compartí en el retiro de hombres de Ministerio Apostólico y hablaba acerca de este tema, los hombres que hablan a las tinieblas, hablando de los hombres sexo masculino. Entonces decía, los hombres que hablan a las tinieblas son aquellos que se paran delante de la oscuridad, delante del caos, se paran delante de la incertidumbre, se paran delante de la confusión, se paran delante de aquellas cosas que parecen que se están yendo de las manos y empiezan a hablar, porque es algo que Dios les dio, y empiezan a hablar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres que están acá, el reclamo que tienen de sus esposas, ¿cuál es? ¿Que no qué? ¿Que no qué? Que no hablan. ¿Sí o no? Ese es el reclamo, ¿sí o no? No hablan. No hablamos, pues. Y entonces, lo que Dios le está diciendo al hombre, ¿verdad?, en este caso, es que imite a Dios, empiece a hablar en la oscuridad, empiece a hablar en las tinieblas, empiece a hablarle al caos, porque esa expresión y eso poderoso que está en la palabra trae orden, trae vida, amén, trae renuevo,
Por eso es que está diciendo acá, en la palabra estaba la vida. Amén. En la palabra, y tanto Jesús es la palabra hecha carne, ¿verdad? El verbo hecho carne, como también la expresión de haberlo dejado en un libro. ¿Por qué Dios se preocupa tanto en haber dejado su mensaje en un libro? ¿Por qué no lo dejó de otra manera? ¿Por qué no fue algo que dejara a la imaginación de las personas, o de los seres humanos? ¿Por qué no fue algo que quedó como a que mira cómo lo interpretas, o mira cómo tú lo imaginas y así lo haces? Sino que se dio a la tarea de dejarlo por escrito, para que al estar escrito también lo pudiéramos hablar, y hablarlo en el mismo lenguaje, hablarlo en la misma dirección, en la misma esencia, para que conozcamos a Dios y hablemos de Él. Y hablemos no solo de Él a otros, sino hablemos su palabra a nuestro mundo, o sea, hablemos su palabra a nuestras vidas y a nuestras circunstancias y a lo que nos rodea. Por eso dice, en ella estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, era la luz de la humanidad. Hay algo muy importante con el tema de la luz. Dice, la luz resplandece en las tinieblas. Y algo que pensaba yo es obviamente que cuando aparece la luz se va a la oscuridad, ¿sí? Pero también hay algo bien interesante acerca de la luz. La luz nunca es egoísta. La luz, incluso si uno, digamos, se pone bajo cuando era niño, ¿verdad? No sé si a usted le gustaba, pero no le gustaban las linternas. Entonces se tapaba uno con la colcha en la oscuridad y la encendía ahí adentro. Y tenía que hacer uno un gran esfuerzo para tal vez poner muchas colchas o algo así, como para que la luz no traspasara, sino no saliera, no continuara más allá. Porque ese es un efecto de la luz. La luz no es, por eso digo yo, la luz no es egoísta. La luz cuando se pone es para todos. La luna sale para todos, el sol sale para todos, como dice el viejo coro. ¿Sí? Y dice la Biblia, el sol sale para justos e injustos, ¿sí? Sale para buenos y para malos. Amén. Y no es egoísta. Y eso es una característica de la luz, y los que son de la luz tienen que tener las características de la luz, ¿o no? Y entonces tenemos que darlas a todos, alumbrar en medio de las tinieblas. Por eso lo que decía Pastor Freddy, haciendo acotación a lo que hablaba el Pastor Javier la semana pasada, debemos ser luz. Y aquí yo lo llevo ya, si quieren, a una expresión más teológica, si quieren. Ser luz, ser testimonio, ser bendición, ser ayuda para el que lo necesita. Amén. Ser luz para aquel que está en necesidad, porque el que está en necesidad lo que tiene es que empieza a tener tinieblas, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando uno empieza a estar agobiado de tanto problema? Deudas, de repente enfermedad, de repente se descompone el carro, de repente está en riesgo el trabajo. ¿Y qué sucede cuando empieza a venir todo eso? Y se me enfermó el niño, y ahora la esposa también, y a mí también ya me están descubriendo no sé qué, o yo ya me siento no sé cómo, ¿verdad? Y de repente empieza uno a ser bombardeado por la situación nacional, la situación política, y empieza a ver uno también lo internacional, y que el mercado se puede venir en un momento dado y se puede desplomar, y en la economía. Y cuando uno empieza a dejarse agobiar por todo eso, ¿qué sucede? Tinieblas, ¿sí? Porque uno ya no sabe para dónde agarrar. ¿Quiénes han estado en un lugar así desconocido y totalmente oscuro? Uno ya no sabe para dónde seguir, no sabe si parar. A mí me pasaba a veces en las noches cuando viajaba del interior, me gustaba porque no hay tráfico, pero empezaba a llover, sobre todo en la costa sur, y uno va casi que pidiéndole a Dios que no vaya allá hacia el barranco, ¿verdad? Hacia una zanja, que pueda tener ahí algo que le vaya dando dirección,
Y lo bueno son los relámpagos, ¿verdad? Porque hacen un destello de luz tremendo, y entonces ya miraba uno la carretera y decía, bueno, otro. Eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos muchos problemas, empezamos a caer en las tinieblas, empezamos a caer en la situación de no saber qué hacer, no saber para dónde ir. Y ahí es donde alguien que tiene la luz puede ser, ¿de qué? De gran bendición para aquel que está en esa confusión, el que está en esas tinieblas. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos podemos decir, yo soy junto como Jesús la luz de este mundo? ¿Sí o no? Porque Él lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Nosotros somos luz para este mundo que está en tinieblas, que no sabe qué hacer, que un día está diciendo una cosa, mañana está en contra de los que estaban a favor, y el otro día está a favor de los que están en contra. O sea, aquí no se le atina. Y nosotros somos luz para poder indicar el verdadero camino. ¿Cuál es el camino? Yo no sé quién va a ser el próximo presidente. No sé si podemos nosotros creer que va a haber alguien, no sé, una persona que de repente de un día para otro, en el término de 6 meses, va a tener resuelto todos los problemas de Guatemala. Creo que es ilusorio, es fantasioso. Solo hay un Mesías, solo uno, amén, es el Mesías. Pero de ahí no hay una entidad mesiánica, ¿sí? O una persona mesiánica que resuelva todos los conflictos, resuelva todos los problemas del país. No existe. Y no podemos nosotros fantasear con eso. Número 1. Y número 2, si existiera, cuidado, porque no va a ser que sea el anticristo, que le estemos dando nuestro voto al anticristo. Amén. Entonces, no se trata de eso, se trata de que nosotros seamos luz en este mundo. Amén. Y que lleguen personas que den su luz a donde tengan que llegar. Y primero Dios, tendremos personas nuevamente en autoridad que sean nacidos de nuevo, que quieran hacer que la luz de Jesucristo brille a través de ellos. Amén. Y entonces primero Dios nos irá mejor. Amén. Además de que todos los que estamos acá tenemos que hacer nuestra misión, nuestro trabajo, porque si no, tampoco, como dice el dicho, un solo tizón no hace fogarón. Ese día lo inventé yo. ¿Sí? Un solo leño no hace hoguera. Tenemos que ser muchos, por eso la iglesia está compuesta por muchos miembros. Amén. Después dice la escritura que Juan el Bautista dio un testimonio, vino a dar testimonio de la luz. Y hoy yo quiero llamar la atención a que nosotros estamos en ese rol. Nosotros estamos dando testimonio de Jesucristo. Él no era la luz, o sea, Él no era la fuente de la luz, pero daba testimonio de la luz. Y nosotros hoy, como Juan el Bautista, tenemos la gran oportunidad de dar testimonio de Jesucristo. Amén. Dar testimonio de Él, dar testimonio de la luz. Juan dijo, yo no soy la luz, pero doy testimonio de quién es la luz. Yo no tengo la solución a los problemas, pero puedo dar testimonio y fe de quién sí lo hace. Yo no puedo decirte cuál es la respuesta a tu encrucijada en la vida, pero puedo decirte, indicarte quién sí lo puede hacer. Me estoy explicando. Nosotros testificamos de Jesucristo, somos testigos de Cristo en esta tierra. Y si una de las cosas que ha pasado acá hoy en día, por la cual tal vez vemos tantas dificultades a diferentes niveles sociales, conflictos de identidad, conflictos en los jóvenes, etcétera, etcétera, es porque no hemos sido testigos de Cristo. Posiblemente queremos nosotros ser testigos de muchas otras cosas, o los seres humanos o las personas, ¿verdad? Testifican de un montón de situaciones. Estaba viendo yo ahí un video que mandaron
desde España acerca de cómo el colectivo LGTBI, ¿verdad?, estaba promocionándose dentro de la escuela pública, cómo en la escuela pública pues esto ya es una cuestión donde se les está permitiendo como ¿cómo se llama eso? Extracurricular, como actividad extracurricular, ¿verdad?, que estén en algunos talleres donde lo que se promueve es precisamente la ideología de género. Y entonces en ese tema, en esa dirección, empiezan a tener actividades, talleres, maneras de que la gente, de los niños más bien dicho, de sexto primaria, empiecen como a entender la ideología de género y que empiecen a desviarse o si ya no tienen su identidad bien establecida, pues empiezan como a seleccionar, a escoger. Yo solo se me ocurre la palabra perversión, ¿verdad? O sea, pervertir su identidad. Esa es creo que es la mejor expresión que puedo tener, a pervertir su verdadera identidad. ¿Por qué? Porque estos ya creen allá, para ellos ya hay una idea de que el 50% de los niños no están en su identidad sexual correcta. O sea, los medios, los papás sobre todo, y después la iglesia y las mismas instituciones les han hecho un engaño acerca de su identidad sexual. Y entonces estos maestros son ahora los mesías de estos jovencitos, de estos niños, para enseñarles cuál es su verdadera identidad sexual. Porque dicen el 50% de los que están en el aula o son homo, son bi o son trans, ¿sí?, homosexuales, bisexuales o transexuales. Entonces tenemos un reto ahí, hay una pelea que hay que llevar a cabo, porque están promoviendo que a través de la coacción del Estado, entonces se le prohíba a los papás y se le prohíba a la iglesia y a otras instituciones, pero estas son las dos principales, la familia y la iglesia, se les prohíba que puedan influenciar negativamente sobre la identidad sexual de sus propios hijos, para que sean ellos los que la conduzcan, sean ellos los que saquen ese tesoro, diríamos, ¿verdad?, que está ahí adentro de ellos. ¿Terrible o no? Y están haciendo su lobby. Por eso es que ellos no pueden venir a una iglesia cristiana, obviamente, ¿verdad?, bíblica, a decir: miren, fíjense que ustedes están mal, ¿verdad? Los niños no nacen, o los bebés pues no nacen hombre o mujer, ¿verdad?, sino que nacen, pues ahí sí, como ustedes dicen, a la mano de Dios. Y en el camino tienen que descubrir quiénes son. ¿Y quién se los dice? ¿Quién lo enseña? Pero a la iglesia no pueden venir, y en la familia pues cuesta mucho, es muy, ¿cómo se llama? Muy al menudeo, dirían. Hay que ir casa por casa, y además ellos tal vez tienen sus valores de antes y tienen su religión de antes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por dónde lo van a hacer? Por el Estado. Influenciando en las leyes, influenciando en la manera, dentro del Estado. Ahí es donde se han propuesto hacerlo, porque es la forma en que lo pueden hacer de una manera global, de una manera abierta y de una manera donde el que se me oponga lo metemos preso. Y entonces tienen esa coacción. Por eso es que es tan importante que usted y yo seamos testigos de Cristo y testigos de la verdad, testigos del mensaje del Evangelio. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Es importante que nos preparemos para que nuestras casas se conviertan en esas extensiones de la iglesia, del púlpito, de la plataforma, si lo podemos decir así, para que entonces en nuestras casas alcancemos a más personas y le demos testimonio de Cristo. Demos el testimonio de la verdad, el testimonio de la luz. Estoy explicando. Es importante que empecemos a ir más allá.
mucho más allá de la creencia, y empecemos a expandernos y salir de la puerta de mi casa, porque atrás de la puerta de mi casa no voy a tener la capacidad de defenderme. Por eso es que esta es una ofensiva de ataque, no de defensa. O sea, es una estrategia de ofensiva y no defensiva. Tenemos que salir nosotros a conquistar. Somos nosotros los que vamos a salir a hacer luz afuera. En la casa es como meterse debajo de las colchas y ahí encender la linterna. A nadie, solo el que está ahí adentro, le puede funcionar. Pero es afuera. Es afuera, mis hermanos. Declaramos que Jesús es Señor de Guatemala. Es saliendo afuera, saliendo a conquistar, saliendo a proclamar, saliendo a predicar, saliendo a dar testimonio de la verdad. Amén. Dice la Escritura, y esto es una cuestión, con esto quiero ir finalizando. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Sí? Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Y esto es algo tremendamente poderoso, porque es Dios el que nos engendró. Dígale al que está a su lado, Dios fue el que te engendró. Amén. Tu vida natural fue engendrado por tu papá y tu mamá. ¿Sí? Tu vida natural fue engendrado por tu papá y por tu mamá, pero tu vida eterna, amén, tu vida espiritual fue engendrada por Dios. Amén. Así que fuimos engendrados por Dios. Fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Fuimos engendrados, ¿verdad?, por el esperma de la palabra de Dios, donde está la vida, donde está la luz, donde está el origen de todo. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Y por eso es que usted y yo somos hijos de Dios. Y por eso es que tenemos la capacidad, como decía Pastor Pereira hace un momento, prosperar en todas las cosas, tener salud, como prospera nuestra alma, ser fieles sirviendo a los demás, y la capacidad como hijos de Dios de no imitar lo malo, sino lo bueno. Antes de eso, antes de no haber sido engendrados de Dios, no teníamos esa capacidad. ¿Sí? Podíamos tener dinero, pero nuestra alma era un desastre. Estaba en la vil calle. ¿Sí? Podíamos tener salud, pero nuestra alma estaba podrida. ¿Sí o no? Servir a los demás solo si hay algo a cambio. ¿Sí? ¿Qué gano? Servir a mi esposa solo si me da algo a cambio. ¿Sí? Servir a mi esposo solo si hay intercambio. Seremos unos viles comerciantes, no servidores, sino viles comerciantes, ¿verdad? En todo sentido, hasta en la religión. Imitar lo bueno, ay Dios, sí, ahí sí, mejor ni hablemos, ¿verdad? Imitadores de lo malo en todo sentido. Nuestro modelo era el peor, ¿sí o no? Siempre el más adúltero, si era casado, el más fornicario, ¿verdad? El más borracho, ¿sí o no? El más ladrón, o sea, esos eran los modelos. Y si no, volteemos a ver al mundo. ¿Quiénes son los modelos? Los narcos, ¿sí? Esos son los modelos. O sea, los jóvenes, ¿qué quieren ser? Como ese, va. Andar en buen carro, tener avión, tener poder, tener todo eso, toda esa cuestión. ¿Por qué creen que miran usted? Yo no la miro, pero usted tal vez sí. Y si no usted, algún vecino, ¿por qué miran tanto esas series de Netflix? Yo decía alguien en Facebook,
¿cuál creen que es la mejor serie de Netflix? Y mire, solo porque la pregunta dije, quiero verlas, pero no voy a leer nombres, ¿sí? Solo quiero ver las respuestas. ¿Y cuáles creían que decía ahí? Todas esas que están pensando. Pues nadie puso ahí alguna cristiana, pues ni siquiera, bueno, no sé ni si hay todavía, incluso, pero nadie puso una, por lo menos una decente. Nadie es general y generalizar es malo. No está correcto. Pero esas son, si las vemos tanto, porque de alguna manera llaman la atención, ¿verdad? Y de repente hasta uno quiere imitar, ¿sí? Pero es hasta que somos engendrados de Dios entonces que podemos imitar lo bueno y no lo malo. Amén. Bendito Dios. Voy a terminar con esto, 2 de Crónicas 34. Quiero dar un ejemplo de algo que sucedió en la historia, algo que si uno le pone atención diría, qué increíble esto, qué insólito, pero pasó. Y dice en el versículo número 14, segundo libro de las Crónicas, capítulo número 34, 14, dice: mientras se sacaba del templo del Señor el dinero que había sido llevado allí, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor que Moisés había dejado. Al informar acerca de esto, Hilcías le entregó el libro al escriba Safán y le dijo: he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Safán llevó el libro al rey y mientras le contaba lo del hallazgo le dijo: tus siervos han cumplido con todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se hallaba en el templo del Señor y lo han entregado a los encargados y a los que hacen las obras. Además, el sacerdote Hilcías me ha entregado un libro. Dicho esto, el escriba Safán leyó el libro al rey al tiempo que lo entregaba. Tan pronto como el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras y dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, y al escriba Safán y a su siervo Asaías: en cuanto a las palabras del libro que se ha hallado, vayan y consulten al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Ciertamente grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, pues nuestros padres no obedecieron la palabra del Señor ni actuaron conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces Hilcías y la gente del rey fueron a ver a la profetisa, Hulda, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjás, el encargado de las vestiduras. En cuanto le repitieron las palabras antes dichas, ella respondió: el Señor y Dios de Israel ha dicho así: díganle a quien los ha enviado a mí que yo, el Señor, voy a mandar la calamidad sobre este lugar y sobre sus habitantes y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Porque ellos me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses extraños. Han provocado mi ira con todas las obras de sus manos. Por lo tanto, mi ira se derramará sobre este lugar y no se apagará. Pero digan de mi parte al rey de Judá, que los ha enviado a consultarme, que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho: puesto que prestaste atención a las palabras del libro acerca de este lugar y de sus habitantes, y al oírlas te conmoviste de corazón y te humillaste delante de mí y te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Y ustedes pueden leer lo que dice después: yo te pondré, te llevaré en paz, tendrás paz en tu reinado, etcétera, etcétera. Lo que a mí me parece terrible es que la ley, o sea, había templo, habían sacerdotes. El mismo rey, si ustedes leen su historia, el rey Josías, había hecho como una reforma a su temprana edad. Él empezó a reinar muy niño y desde temprana edad él dijo: miren, empiecen a quitar los lugares altos, los lugares de adoración pagana, ¿verdad? Quítenlos, etcétera, etcétera. O sea, había toda una estructura en cuanto a su religión. Como les digo, estaba el templo y él dijo: todo esto del dinero era algo que se iba a recaudar para reparar el templo, para nuevamente levantar la obra física.
Pero lo curioso es que no había un libro de la ley. Lo curioso es que hasta el mismo sacerdote, de repente, como que revisando, haciendo toda la reestructuración, la limpieza primero y después las reparaciones. Yo qué sé, cuando uno se mete a hacer algo en la casa, ¿verdad?, aprovecha para limpiar. Y de repente dice: ay, Dios mío, ustedes, apareció el libro de la ley de Moisés. Inmediatamente dijo: díganselo al rey. Y cuando el rey escucha, porque se lo empieza, y eso que el escriba, el que se lo llevó, le dijo: y me dijeron que te entregara este libro. Él ni siquiera pudo decir, era, si fuera en nuestros tiempos, ¿va?, la Biblia. Es un libro que encontraron ahí, mira, era totalmente desconocido para él, el libro. Era totalmente desconocido. ¿Y qué pasa cuando le leen la palabra, cuando leen la escritura, verdad? Cuando leen aquello que da luz. El rey obviamente no pudo más que conmoverse y decirle: hemos fallado a Dios terriblemente. Y entonces la profetisa habla y dice: sí, ¿verdad? Dios dice que todo el mal va a venir. Pero díganle al rey que escuchó la palabra, se conmovió, lloró, rasgó sus vestidos, la recibió en su corazón, que él va a tener paz. Amén. Que él va a tener paz, que su reino va a ser con paz. Tal vez esto fue un postergar. Sí, era solo un retraso de lo que tenía que venir. Él lo logró. Él lo logró porque recibió la palabra en su corazón. Él lo logró porque se dio cuenta de lo tremendamente alejados que estaban de Dios. Tenían una religión, tenían el templo, tenían todas las cosas, pero no tenían la palabra. Y cuando él recibió la palabra, dijo: esto es la verdad, esta es la luz. Ahora nosotros estamos en otra dispensación, como le llaman algunos, el nuevo pacto para otros, es el reino de Dios. ¿Sí? Dice otra economía, dicen algunos también, ¿verdad? Y en nuestra nueva economía tenemos también una grave dificultad. Tenemos un cristianismo sin Cristo. O sea, tenemos un cristianismo que apela al buen comportamiento, que apela a los valores, que quiere apelar a las buenas conductas, al buen hacer negocios con ética, ¿sí? Que apela a aprender con la esposa, ¿verdad?, a tener una buena comunicación, la técnica, ¿verdad? Y entonces haga esto, ¿verdad?, regrese esto, mire, siéntese, ponga, escuche, mire, oiga, hable, responda, no diga malas palabras cuando esté discutiendo con su esposa. O sea, nos quieren enseñar, estamos bien en ese sentido, ¿verdad? Y encontramos libros de eso para todo. Hacer bien los negocios, hacer bien el matrimonio, llevar bien a los hijos, ¿verdad? Cómo llenar los templos. ¡Ay, Dios! Eso hay un montón. ¿Sí? Pero de repente podemos encontrarnos con que, ¿y dónde está Jesucristo en medio de todo eso? Porque al final Él es el eje, ¿o no? Él es el centro. Él es la luz. Y podemos nosotros entonces, de alguna manera, ser como estos en ese tiempo, que tenían, miren, seguramente tenían los rituales, guardaban el Shabbat, hacían los sacrificios, ¿verdad? Tenían todo, miren, hasta sacerdotes tenían. Había todo, pero no estaba la palabra. Amén. Y hoy, mis hermanos,
Hoy nosotros no podemos dejar a la palabra, pero la palabra que nos muestra, que nos da a conocer a Jesucristo, no la palabra nada más o no nada más la palabra que nos enseña a tener buenos principios de vida, no nada más la palabra que nos da sabiduría para poder hacer bien las cosas, no nada más la palabra que nos enseña cómo organizar la iglesia, no nada más la palabra que nos enseña el orden en la familia, no nada más la palabra que nos motiva, a que viene aquí uno domingo a domingo a que haya un mensaje inspiracional, sino la palabra que nos da a conocer la revelación de Jesucristo, porque esa es la luz nuestra, mis hermanos, y ese es nuestro fundamento, es nuestro origen, y al final es nuestro destino, porque vamos hacia Él. Amén. Y que Jesucristo sea verdaderamente, como lo decimos acá, el Señor. Queremos que sea el Señor de Guatemala, que sea el Señor de nuestras vidas. Amén. Que sea el Señor de nuestras familias, que sea el centro de todo lo que nosotros podemos pensar, hacer, y ahí sí, que hayan buenos negocios, que usted tenga el mejor de los hogares, ¿sí? Que tengamos la mejor de las iglesias, si ustedes quieren, lo mejor de los ministerios, pero que Jesucristo sea el centro. Amén. Que Él sea esa luz en medio de nosotros. Amén.